agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Cada vez que celebramos estos sagrados misterios, nos dice San Pablo que renovamos la alianza. El Señor ha hecho una nueva alianza con nosotros. Él nos ama, es nuestro Dios, nos protege, nos da la vida. A nosotros nos pide que confiemos en Él, que nos dejemos conducir. Por desgracia, muchas veces no lo hacemos. Pecamos, desobedecemos a Dios. Por ello, una y otra vez tenemos que reconocerlo y pedir humildemente perdón. Tú eres la palabra de Dios, ayúdanos a superar nuestra incredulidad. Señor, ten piedad. Tu palabra es la verdad, en ti confiamos. Cristo, ten piedad. Queremos escucharte y guardar tu palabra en nuestro corazón. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados, como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz, mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda al día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación.
Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Uno de los problemas más serios que tenemos los seres humanos en nuestra vida es precisamente el cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer. Es la dimensión ética o moral de la vida, y eso tiene toda la relación con el problema del bien y del mal. Se supone que en un principio toda persona es capaz de descubrir como norma general hay que hacer el bien y evitar el mal. Pero, ¿y qué es el bien? ¿Qué es el mal? Es un problema que viene desarrollándose y inquietando desde siempre, generación tras generación, desde los inicios, como aparece así reflejado en las Sagradas Escrituras. Y hoy sigue siendo también un problema. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? El Señor, sabiendo que para nosotros es imposible ser capaces de reconocer el bien del mal, nos ha, en primer lugar, avisado que no intentemos decidir nosotros lo que es el bien y lo que es el mal. Precisamente, el pecado de Adán y Eva, tal como lo pinta la Escritura, consistió en eso,
en decidir ellos qué era el bien y qué el mal. Era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que el Señor les había dicho que no podían comer, pero decidieron, hacemos lo que nos apetece, porque eso es el bien. Es la gran tentación siempre para todo ser humano. Decidir que lo que a mí me conviene o me apetece, eso es bueno, y lo que no me conviene o no me apetece, eso es malo. Pero ¿coincide eso con la realidad? ¿Cuántas veces, después de haber elegido una conducta determinada, una opción determinada, tenemos que descubrir con horror que nos hemos equivocado o que hemos originado muchos males, quizá incluso a otras personas? Es un problema. Y por eso, insisto, Dios viene en nuestra ayuda. Y cuando hace alianza con el pueblo de Israel y le dice que Él será su Dios, ellos serán su pueblo, los términos de la alianza son que el Señor les pone unos mínimos de conducta adecuada para que los guarden. Son los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, según después va a refrendar Jesús, son para siempre. Aunque Jesús va a aumentar, diríamos, no el número de mandamientos, sino la intensidad o la exigencia. Y así, cuando comenta algunos de los mandamientos, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, etcétera, pero yo os digo. Y Jesús sube más todavía el listón de exigencia. Todo eso, insisto, es en nuestra ayuda, porque si nos dedicamos a hacer cada uno lo que quiere, esto se convierte en una selva en la que es una lucha de todos contra todos. Y así, evidentemente, no se puede vivir. ¿Y qué pasa con las personas que no creen en Dios y, por lo tanto, no aceptan la alianza? O los que incluso diciendo que creen en Dios, pero no le obedecen, no quieren obedecerle. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente todo eso origina serios y graves problemas. Quien no acepta la palabra de Dios como norma de su vida, pues ¿qué moral va a tener? ¿Qué ética? Objetiva no, siempre va a ser algo subjetivo, lo que cada uno decide, lo que cada uno quiere. Pero eso puede permitir una sana y buena convivencia entre todos, pues no, porque muchas veces lo que uno quiere va en contra de los intereses de los demás. Y aun cuando se dice aquello de que mi libertad acaba donde empieza la libertad de los demás, pero de nuevo nos encontramos con el problema de que son unos límites muy indeterminados y que lo que a mí me parece que es que me están coartando mi libertad, para otro resulta que no. Todo esto viene porque hemos escuchado cómo el autor de la carta a los Hebreos pues recuerda a los cristianos que hay unas normas dadas por el Señor que hay que guardar. Conservad el amor fraterno, esa es la que aglutina a todas las demás, la que es el centro de todo. Pero luego algunas cosas también las recuerda, que se acuerden de los que están presos o de los que les están maltratando y que respeten el matrimonio, que nadie mancille el hecho nupcial, porque a los impuros y adúlteros Dios los va a juzgar. Siguiendo esta línea, vemos que el problema que tiene Juan Bautista con Herodes pues es justamente ese, el que le recuerda el mandamiento de Dios: no te es lícito casarte con la mujer de tu hermano. Notemos de paso que Juan lo más que hace es recordarle ese mandamiento. Juan no tiene medios para obligarle a Herodes a cambiar de conducta.
Herodes sigue siendo muy libre de hacerle caso o no. De hecho, no le hizo caso. En cambio, la otra persona, Herodías, odiando a Juan Bautista porque le recuerda que ha hecho mal, sí que tiene medios para callarle. Y como hemos escuchado, termina por desembarazarse de su enemigo, de su adversario, de la voz de su conciencia que le está recordando que no puede hacer aquello, y consigue hacerlo matar. A Juan le acallan totalmente lo que hoy se llamaría la libertad de expresión. En nuestros tiempos nos presenta este problema también, y de manera aguda, porque hay quienes desde los poderes pues están tratando de imponer una visión concreta, antropológica del ser humano, o una serie de normas de conducta, y con la fuerza de los poderosos las imponen. Pero además pretenden que, como a Juan Bautista, pretenden que se callen y que no digan, no proclamen lo que es la palabra de Dios y las exigencias de la moral cristiana. Exigencias que evidentemente van dirigidas a quienes creen en el Señor. Los cristianos ni quieren ni pueden imponer a nadie sus creencias. Sigue diciendo la Iglesia, como lo decía Jesús en su tiempo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero que no pretendan de ninguna manera el imponernos otra forma de ver la vida y otra forma de vivirla. Nosotros creemos en Dios y le seguimos a Él. Y si Él nos dice no matarás, esa palabra, en todo caso, tiene que ser respetada. En todo caso. O no cometerás adulterio, pues esa palabra tiene que ser respetada. En todo caso. Por supuesto que se puede cometer el pecado de no hacer lo que Dios dice, pero quien cree en el Señor es capaz de darse cuenta de su error, arrepentirse y pedir perdón, pero no declarar que el adulterio no es ningún pecado, no es nada malo. Eso no lo hace alguien que cree en Dios, evidentemente, pero sí lo hace tranquilamente quien no cree en Dios y quien quiere seguir sus caprichos. Pero eso origina bienes. No tenemos más que echar una miradita a nuestro mundo y lo que pasa en el tema matrimonial, las familias y el desastre que está habiendo en tantas y tantas circunstancias. Por mucho que no se quieran ver, ahí está un montón de dolor que se origina por no respetar la ley de Dios. ¿Tenemos que callar ante todo lo que ocurre? ¿Por qué? ¿No tenemos nosotros también libertad de expresión? ¿O la libertad de expresión solo es para quienes denigran y se burlan de la religión? En ese caso sí es libertad de expresión. Pero cuando nosotros, desde nuestra pequeñez, nuestra humildad, y conscientes de que somos también nosotros pecadores y que no podemos tirar la primera piedra nunca a nadie, pero cuando recordamos que hay fundamentos morales que deben ser respetados, que son los que hacen el bien a todos, pues podemos hacerlo. Que no quieren ser aceptados, ¿qué le vamos a hacer? Pero nadie debe ni tiene derecho a callarnos. No. Que no quieren aceptar nuestro modo de vida, nuestra forma de ver las cosas, que es la que el Señor nos enseña. Pues bien, allá ellos. Pero a nosotros que no nos impongan lo que no deben imponernos. Es la gran tentación siempre, en nuestro mundo, como vemos, ese apropiarse de lo que es el bien y de lo que es el mal. El ser humano necesita ser humilde y reconocer que nosotros nos equivocamos. Que cuando declaramos que es bien nuestro capricho,
Muchas veces nos equivocamos y originamos males, que es lo peor de todo, porque lo que el Señor quiere no es imponernos autoritariamente una conducta determinada. Lo que quiere es nuestro bien y Él sabe y conoce cuál es nuestro bien. Y por eso viene nuestra ayuda y nos dice: caminad por aquí, no caminéis por allí, que os haréis daño y terminaréis en muerte, porque el pecado, la desobediencia a Dios, origina la muerte. Y no solo la física, que ya de por sí es bastante mala, sino sobre todo la muerte definitiva del alma, que no puede reposar feliz junto a Dios para siempre. Pidamos al Señor con toda humildad que nos ayude a mantener la fidelidad a los mandamientos de Dios y que nos ayude a ser pregoneros de su voluntad, para que el que quiera oír, que oiga. Una vez más, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Pidamos que nos ayude a ser dóciles a ella. Por la Iglesia, para que se mantenga fiel en su misión de anunciar la palabra de Dios a quien quiera escuchar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que el Espíritu les fortalezca y ayude a predicar siempre con valentía la verdad revelada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que no se dejen cegar por el poder y no olviden que el bien y la verdad están por encima de ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios cristianos, para que con la gracia sacramental sean capaces de dar testimonio ante el mundo de la primacía del amor auténtico por encima de todos los egoísmos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias rotas en pedazos, para que Dios les ayude a recomponer las relaciones, perdonando y pidiendo perdón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los pobres y los parados, para que encuentren ayuda en sus hermanos y consuelo en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que esforzándonos en cumplir los mandamientos, enseñemos al mundo los caminos que conducen a la eterna bienaventuranza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Señor, ser instrumentos fieles en tus manos para colaborar en la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Julio y Manuel, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Unió el Señor por medio del amor.
Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.